Bueno, queridos patitos, estamos con la precuela de los Juegos del Hambre. Es una historia que narra todas estas vicisitudes del Coriolanus Snow, el jovencito, en donde tenemos un Panem que ha recibido la guerra. Bueno, ha nacido Panem precisamente por una guerra que en la estética de la película nos visualiza en la situación de una guerra tipo siglo XX, tipo Segunda Guerra Mundial, años 30, años 40, y que nos transporta a una transición hacia estos 12 más un distrito. Y aquí estoy pensando en el Capitolio, no estoy pensando en el distrito 13, que luego será importante respecto a la historia de la saga de Susan Collins. Y por tanto, ahí Coriolanus Snow es una persona que ha sufrido la guerra, su padre Crassus Snow, que tiene importancia con el personaje del profesor, el señor Dinklage, y que parece que reproduce un esquema que luego estará con el propio Coriolanus Snow y la doctora Gale y su mejor amigo Sejanus. Por tanto, ahí también está la chica con la que lleva el papel para la doctora Gale, y ahí está ciertamente parte del trasfondo. Hay quien puede pensar, es una historia que encaja perfectamente en determinados momentos, pero que evidentemente esto tiene bastante que ver porque primero escribió la trilogía original, que yo tuve la suerte de leer en una semana, en 7 días en Benidorm, y que, bueno, pues evidentemente alguien que va a Benidorm no va a ver libros, sino va a estar en la playa, tomando cositas, estar paseando. Pero aún así, tuve tiempo suficiente para leer las 3 películas, las 3 novelas originales. Las películas ya las había visto. Primero vi las películas y luego la novela. En este caso ha sido al revés, porque en 2021, estando en el tema de la pandemia, cuando nos encerraron por segunda vez, es decir, la secuela del encierro, del estado de alarma y del control territorial, que curiosamente luego el Estado dirá a través del Tribunal Constitucional que fue inconstitucional, lo cual evidentemente debió haberlo hecho en el momento preciso de marzo, cuando se estableció, es decir, el 17 de marzo tendría que haberlo hecho en 2020. Las cosas, cuando se hacen tarde, se hacen mal. Y por tanto, pueden pasar cosas como los Juegos del Hambre, que evidentemente tiene bastante que ver el padre de Coriolanus Snow, pero en esta película que viene después de la novela, y por tanto puede uno entender que Susan Collins a través de la novela ha establecido un marco real de lo que son los trasfondos de los espacios, porque se han cambiado del ámbito de... han pasado varias décadas antes de los sucesos de los Juegos del Hambre. Por tanto, uno puede entender que esa conceptualización puede llevarse a la práctica. En teoría sí hay voluntad, porque puede luego no haber voluntad de los guionistas asociados, de la productora, del ámbito de la construcción, del ámbito de la situación escénica de lo que son los lugares en donde suceden los eventos. Y evidentemente no es una película que sea suficientemente de capacitación tipo película de amplio espectro, y por tanto ahí está parte del asunto. A veces se ve como un telefilm que recicla parte del universo y que a veces transforma esa realidad en historias que se van contando, y por tanto eso es la parte interesante del asunto, el poder ver el trasfondo de ese personaje de el señor Donald Sutherland, el Coriolanus Snow, presidente de Panem, antes de entrar de lleno en los Juegos del Hambre. En este momento se ve en un primer momento algo que podría encajar perfectamente en El pianista, una película protagonizada por Adrien Brody, esos jovencitos que no son hermanos, no son primos, Tigris y Coriolanus, que Tigris luego tendrá importancia en la tercera parte de la trilogía de los Juegos del Hambre, lo cual resulta curioso porque
salvo que hayas leído los libros, en la tercera parte no te das cuenta de la importancia que tiene ese personaje a la hora de el tránsito desde las afueras de la ciudad hasta el palacio presidencial. Pero en esta película, y sobre todo en el ámbito del libro, se especifica la convivencia con la abuelatriz en la casa familiar, en las dificultades debido a la pérdida del padre cuando tiene 3 años, y luego la situación en la academia, que bueno, pues resulta curioso porque llevan pantalón y falda a la hora del masculino, femenino, la categoría queer, woke, todo esto. No, sería demasiado lanzarnos al vuelo. Esto no es Casey McKiston, estamos hablando de Susan Collins y los Juegos del Hambre. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante respecto a cómo se construyen los Juegos del Hambre, en tanto en cuanto que primero era un castigo y en principio eran televisados porque, bueno, algo hay que hacer. Lo mismo que el espectro de evolución de lo que son los medios digitales, luego las redes sociales, streaming y todo esto respecto a la televisión convencional, que es lineal. Y hemos de recordar el hecho de los programas de Gran Hermano, que luego han tenido derivadas a la hora de transmitir esta idea de la implicación del espectador en productos audiovisuales que en principio siguen siendo lineales, pero luego pueden hacer spin-offs en respecto a esto y en principio pudiera tener ese ámbito de implicación e imbricación de la sociedad de los Juegos del Hambre, en tanto en cuanto lo que se dice al final Coriolanus Snow es que los Juegos del Hambre son la propia vida de Panem, la estructuración federal en forma feudal, con cada distrito haciendo lo que le corresponde y nada más, 12 tema minero, carbón y todo esto, y otros distritos haciendo otras cosas. Las personas, en ámbito de lo que es rusoniano, la ilustración, la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, o el hombre se pervierte, o el hombre es malo por naturaleza, estas dos contraposiciones clásicas a la hora del debate respecto a la bondad o maldad del hombre en su inmanencia, en su realidad profunda, la idea de que después de una quiebra, de una ruptura de la convivencia y de la destrucción de lo que es el marco general de la sociedad, sobre todo con un marco definitivo de una guerra. A veces no se entiende lo que es una guerra en tanto en cuanto es un marco en donde una parte de la población piensa que puede lograr lo que no ha logrado de manera social, de manera persuasiva, de manera dialéctica, de manera constructiva, puede saltarse las normas para tratar de imponerlas de alguna manera. Y eso lleva a guerras civiles, guerras internacionales, el hecho de que se piense que la fuerza de las convicciones son tan grandes que el otro no entiende que la vida tiene que ir por ese lado, tiene que construirse desde esas bases, desde esas piezas, y eso significa que puedes superar todas las barreras que sean necesarios con tal de forzar la situación real para ir a ese determinado punto en donde tú quieres llegar. Y eso se ve a nivel particular. Coriolanus Snow no es una persona que en principio sea mala, pero vemos cómo evoluciona desde ese punto de vista, primero desde un marco un poco egoísta, pero también vinculado con una apariencia de solidaridad, que hace una cierta empatía con la pájaro cantor, Lady Grey, y por tanto ahí tenemos esa configuración que luego se desencadenará cuando a Coriolanus le expulsen del Capitolio para enviarle en principio al 8, pero luego él diga, no, quiero estar en el 12 con Lucy Gray, y ahí va también Sejanus por detrás, que es un personaje curioso. En el libro se explica bastante mejor cuál es esa dualidad de comportamiento con su padre y la familia, y lo que significa estar ahí metido dentro de la trampa del
del circo de Panem y del Capitolio, y la diferencia de criterio entre lo que siente íntimamente y lo que debe de apantallar, y una suerte de esquizofrenia que tiene Sejanus y que no sabe llevarlo bien, y por tanto sus sentimientos acaban por salir y el Coriolanus acaba por aprovecharse de Sejanus y todo eso. El tema de la cabaña está bastante bien, el enlace con lo que han vivido antes respecto a ese momento de esparcimiento cuando han estado allí, y toda esa situación respecto a quién toma el protagonismo y quién se lleva el beneficio de la propuesta de transformar los Juegos del Hambre, que eran en principio anodinos, en ese ámbito de los décimos Juegos del Hambre. Recordemos que los Juegos del Hambre, digamos, originales, en el ámbito de las tres historias que nos propone Susan Collins, estábamos hablando del 72, 73, 74 y 75. Sí, esos son 73, 74 y 75 Juegos del Hambre, porque estamos con la servidumbre de los 25 multiplicado por 3 en la última parte. Y al final vemos también esa contraparte respecto a lo que aquí se hace con los Juegos del Hambre, y se ve al final de la tercera parte, que afortunadamente se ve, aunque mínimamente, expuesto al final de la tercera película de los Juegos del Hambre, que se dividió en dos, lo cual está bien traído porque está bien adaptado de lo que es el libro, que tiene más sustancia la tercera parte y hay bastante para contar. El tema de los distritos, el tema del Capitolio, el tema de la distribución política, eso está un poquito ahí subordinado a la búsqueda de la sinceridad de los personajes y de su transmisión de realidades a nivel particular, de los sentimientos, de las relaciones interpersonales, pero no a nivel de ámbito de sociedad, sino a través de la idea de transmitir que las personas pueden corromperse y desnaturalizarse y volver a un estado salvaje de una forma bastante sencilla. Por lo tanto, los Juegos del Hambre también tendrían esa vertiente de hacer ver a las personas que en determinadas circunstancias se les puede forzar a volver a ese estado atávico de primitivismo, en donde hay que matar para sobrevivir, hay que luchar, hay que destruir al prójimo, y por tanto esos lazos de solidaridad, de amistad, son superfluos y están subordinados a cierto desarrollo social o necesidad interpersonal, y que las personas necesitan un poder fuerte, de coacción, de jarabe de palo, de dureza a la hora de las relaciones interpersonales, y eso solamente lo puede establecer un marco general como Panem, una dictadura y un control férreo con fuerzas de seguridad que ejerzan presión sobre las personas. Eso es lo único que las personas sienten como algo auténticamente necesario para controlar esos bajos fluvios, esas bajas pasiones que necesitan ser embridadas por la sociedad y por la estructura política e institucional. Evidentemente, todo esto viene en un marco en donde Panem, que viene de Panem, el circus, el pan y circo, curioso, hay una beta que viene del Imperio Romano, transitado por el auténtico heredero del Imperio Romano, que sería el Imperio Británico. El Imperio Británico estaría heredando el Imperio Estadounidense en su marco general, y Panem sería el resto de los Estados Unidos después de una guerra fratricida y nuclear, atómica, que deja unos restos que poco a poco luego van conjuntándose en ese nuevo Panem. Hay bastantes elementos que trascienden esta idea, que trufa la situación de la guerra civil, la Confederación y el ámbito de la Unión, a través de esa idea del segregacionismo, de la atomización social, para tratar de controlar lo mismo que, como comentamos en su momento con Emilio Blanedo, en el ámbito de la Confederación había bastantes más esclavos negros, y esto evidentemente tenía que jugar en el ámbito político institucional con un esquema en donde todo aquello funcionara para que
bueno, pues no era posible una democracia al estilo liberal occidental que conocemos en teoría actualmente, porque evidentemente eso le habría dado el poder a los negros, como podría haber pasado en el ámbito de Haití en 1804. Por tanto, ahí esos miedos que están encima de la mesa fluyen para la propuesta literaria y cinematográfica. Por tanto, es una historia que se le puede sacar jugo, pero aparentemente no deja de ser un telefilm que incorpora la idea del ámbito previo. Ese juego, valga la redundancia, de los Juegos del Hambre, que no se ven exactamente como Crassus, recordemos Craso de Roma, como figura, lo que Coroliano, que a través de Shakespeare tiene en la mentalidad del anglosajón. Es algo interesante para acompañar la explicación de los personajes en el ámbito de la historia y, por tanto, ese marco en donde no vemos el ámbito de la guerra, no sabemos si Susan Collins tiene idea de alguna novela nueva acerca de todo este mundo, si precuela de la precuela, si ámbito intermedio entre la precuela y las trilogías, o de después. De después, en principio, no tendría mucho sentido, y no sabemos si tendría mucho sentido lo de antes de la precuela, pero entre medio, pues podría entrar a una nueva trilogía si quisiera, perfectamente, a la hora de profundizar en todo este mundo. Y por tanto ahí estaría parte del intríngulis del asunto de esta película, que nos retrotrae al marco general de Panem, de Coriolanus Snow, y la vinculación con el marco de Katniss Everdeen, con la canción aquella de El árbol del ahorcado, y con la autora de ese ámbito sonoro, y por tanto hay cosas que están bien traídas y que cuando uno la ve en algún momento piensa, uy, pero esto enlaza con... Y tienes que darte cuenta de, claro, enlazar con, porque esto se ha hecho la novela después de las otras y después de las películas, y por tanto enlaza perfectamente porque la autora ha hecho específicamente ese enlace de manera deliberada, y por tanto eso indica que está bien traído en la película, que no está puesto de pegote, y eso es un beneficio para ella. Pero evidentemente eso tiene de detraimiento el hecho de que todos los puntos deberían de estar bien conectados, y creo que evidentemente no hay una perfección absoluta. Podemos darle un 6, un 7 a la película, y que, bueno, pues trasciende toda la visión de lo que supone la precuela de una historia tan bonita y tan bien adaptada como son los Juegos del Hambre al ámbito cinematográfico. Y que, dicho sea de paso, cuando uno tiene encima de la mesa esta propuesta, que ahora está en Amazon Prime Video, no sabemos en cuánto tiempo, pues cuando termina de verla, empieza a escuchar los sones de los tambores del himno de Panem, pero no como se hace en esta película intimista, sino a nivel del paseo triunfal por aquella gran avenida, por los tributos en esa primera, los Juegos del Hambre, y le da uno ganas de empezar a ver los Juegos del Hambre y ver la trilogía de novelas en 4 películas otra vez, y por tanto eso es un mérito específico de esta película a la hora de enganchar bien con la trilogía de novelas y 4 películas de Katniss Everdeen y del Distrito 12 y todo lo que viene en el ocaso vital de este Coriolanus Snow que empieza la vida en esta producción. Por tanto, es agradecido el hecho de que hayan puesto encima de la mesa esta historia que podía haberse quedado simplemente en lo literario, pero no, tenemos la suerte de que haya tenido una transfiguración a nivel cinematográfico. Pero uno tiene dudas a la hora de entender a este Coriolanus Snow con este actor, enlazándolo con Donald Sutherland. No lo tanto, quizás sería interesante ese marco de 1 o 3 novelas y con 1 o 3 películas, dependiendo de la producción literaria de Susan Collins, referido a ese periodo intermedio entre una cosa y otra, en donde veamos esa transición de Coriolanus Snow y del ámbito de Panem y todo el ámbito de los Juegos del Hambre en su desarrollo intermedio a la hora de comprender el trasfondo y la evolución de toda esta sociedad incardinada en el hecho de que Lucy Gray es el Víctor, la victoria de los
en Juegos del Hambre número 10, pero en la lucha externa que hay, el Víctor es Coriolanus Snow, y esa victoria le hará llegar a ser presidente de Panem. Y bueno, aquí tenemos por tanto esta reflexión a propósito de la producción cinematográfica de la precuela de los Juegos del Hambre. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.